El título de la enseñanza de esta noche es El despertar del llamado o el despertar del llamamiento, si le quiere dar otro nombre, el despertar del llamado. Vamos a leer Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 11. Hechos capítulo 12 del 1 al 11. Dice la palabra así: por esos mismos días el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. La noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo: deprisa, levántate. Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Y Pedro obedeció. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí misma. Una vez afuera cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. El ministerio de los apóstoles ya había iniciado. Estaban predicando en todo lugar a donde Dios les abría una puerta. Había liberaciones, había sanidades. El evangelio era predicado de una manera poderosa. El avivamiento estaba llegando a muchos lugares. Herodes, el que estaba gobernando en esa época, mira cómo amenaza el avivamiento que los apóstoles estaban despertando. Inmediatamente da una orden de persecución y empezaron a perseguir a todos los apóstoles, y a todos los cristianos los empiezan a perseguir. Y toman a Jacobo, el hermano del apóstol Juan. Toman a Jacobo y lamentablemente Jacobo muere en esa persecución. Pero después van contra Pedro, porque Pedro siempre fue entre los apóstoles uno de los que más se destacó. Y vienen, toman a Pedro, lo meten preso. Cuando lo meten preso, no olvides este dato que te voy a dar, era la celebración de la Pascua. Estaba la celebración de la Pascua, el Pesaj, que era la celebración de la liberación de Israel de la cautividad egipcia muchos siglos antes. Y estaba la celebración. Pedro lo toman preso. Cuando lo meten preso, le colocan vigilancia máxima. Es como si Pedro causara muchísima amenaza al imperio de Herodes. Le colocan un cerco de soldados, una guardia impresionante, y lo están guardando. Pero pasa algo con Pedro. Pedro en la cárcel empieza a colocarse somnoliento y se duerme en la cárcel y cae en un sueño profundo. Cuando empieza a dormir, de repente, te voy a hablar de un paralelo. Paralelamente, la iglesia se entera que el apóstol está preso y ellos están levantando un clamor poderoso por el apóstol. Están levantando un clamor poderoso por el hombre de Dios. Entonces, paralelamente, Pedro está dormido y de repente la cárcel es invadida por una luz y aparece un ángel del Señor y toca en el costado a Pedro y le dice: deprisa, levántate. Y empieza como una visión espiritual. Pedro se levanta, el ángel le dice: toma las sandalias, toma la ropa y envuélvete en el manto. No vayas a olvidar eso, envuélvete en el manto. Y Pedro sale de una manera sobrenatural de la cárcel, poderosamente.
y sucede un milagro que alimentó la fe de la iglesia. A través de esta historia vamos a ver cómo Dios puede despertar un llamado, cómo Dios puede despertar un corazón. Y vamos a definir lo que significa la palabra llamado. La palabra llamado significa petición específica para que alguien ejecute una acción. Llamado es petición específica para que alguien ejecute una acción. Ahora, no puede haber un llamado si no hay una voz que llame a hacer una acción. Yo creo que la voz del Señor va a empezar a hablarte y Dios va a empezar a activarte para que hagas cosas por Él que nunca habías hecho antes para Él. Cuando Dios habla, Dios es el verbo. Cuando el verbo habla, no siempre va a romper la pasividad. Siempre que Él habla, te va a desafiar a que hagas algo para Él y para su gloria. Así que vámonos a la historia. Dice, Herodes mandó a encarcelar al apóstol Pedro y colocó soldados para que lo vigilaran. Detrás de Herodes se estaba moviendo una potestad. Detrás de Herodes se estaba moviendo un gobernador de las tinieblas. El espíritu de Herodes era un espíritu contrario que se estaba levantando en contra del mover apostólico, en contra del mover profético que se estaba manifestando en medio de ese tiempo. Yo quiero hablarte de cómo este espíritu opera, porque fue este espíritu el que llevó a Pedro a la cárcel y causó que Pedro se adormeciera. Debes tener cuidado y precaución con el mover de este tipo de espíritu, porque el espíritu de Herodes, número uno, siempre se mueve en contra del reino. Si alguien dijo, ay no, qué poco de servicios van a hacer este fin de semana, cuidado con el espíritu de Herodes, porque siempre va en contra del reino. ¿Y por qué tanto esto? ¿Y por qué tanto aquello? ¿Por qué tanta oración? ¿Por qué tanta consagración? ¿Por qué tanta palabra? ¿Por qué tanta unción? ¿Por qué tanto esto? El espíritu de Herodes le choca al reino. Por eso atacó a Pedro. Y nosotros no estamos para atacar a Pedro, tipo de la iglesia. Nosotros estamos para levantar a Pedro. Estamos para levantar la iglesia, para levantar al reino, para levantar el nombre poderoso de Dios. Este espíritu siempre se levanta en contra de la expansión. No le gusta la expansión, porque Jesús le dijo a Pedro, Samaria, Judea y hasta la última de la tierra. Ellos fueron ungidos con un manto de expansión. Entonces, cuando se levantan contra Pedro, se levantan en contra de la expansión. Siempre que haya expansión del reino, alégrate, celébralo, gózate por eso. Porque la expansión se traduce en salvación. Y la salvación significa arrancar almas del infierno. Así que eso hace el espíritu de Herodes. El espíritu de Herodes siempre se mueve en contra de lo sobrenatural. No le gusta lo sobrenatural. Ay, mira cómo tiembla la otra. Y mira cómo llora el otro. Ay, mira, pero ¿por qué todos los viernes milagros? Pero no le gusta lo sobrenatural. Le aburre lo sobrenatural. Le huye a lo sobrenatural. Gloria a Dios que en esta iglesia aman los milagros. Porque los milagros son uno de los sellos del reino en la tierra. Herodes nunca quiere que las nuevas generaciones se levanten. Recordemos que ese fue familiar o descendiente del Herodes que persiguió a Jesús cuando era un bebé. El mismo hombre fuerte de Faraón en los tiempos de Moisés. La misma potestad se movió en dos esferas históricas diferentes. Herodes no quiere que las nuevas generaciones se levanten, los quiere distraer. Escúchenme todos los jóvenes que están acá. Lo del mundo está diseñado para distraerte. Lo del reino está diseñado para levantarte. El reino tiene la habilidad de impulsarte. El mundo tiene la habilidad de distraerte. Y las distracciones no cambian tu presente. El reino puede cambiar tu presente para impactar tu futuro. Así que bien importante que la iglesia esté apercibida de este tipo de mover. Herodes siempre mira la unción como amenaza. ¿Sabe por qué está persiguiendo a Pedro?
porque lo que porta Pedro amenaza a Herodes. Y esta palabra es para alguien. A veces la unción que tú portas, otros no la van a ver como bendición, sino como amenaza. Lo que portas del reino a veces lo van a ver de esa manera. Pero gloria a Dios si el infierno te mira como amenaza. Significa que estás haciendo la tarea. Estás haciendo bien la tarea. Nunca fuimos llamados a tener amistad con las tinieblas, sino enemistad con ellos. No con los que están perdidos, a ellos tenemos que ganarlos, sino en contra de lo que se mueve detrás para tenerlos en cautividad. Así que eso se mueve. Eso era lo que Pedro estaba peleando. Pedro está peleando en contra de lo que estaba moviéndose detrás de Herodes. Herodes siempre busca encarcelar. Cristo siempre busca liberar. Pero Él no encarcela cualquier cosa. Él quiere encarcelar al hombre y a la mujer de unción. Él quiere encarcelar al joven que desde el vientre fue ungido para profetizar. Él quiere encarcelar a la joven que fue ungida para cantarle a Él. Entonces Dios tiene que despertarnos para poder observar y ver que Herodes, aunque estoy hablando de una historia de hace mucho tiempo, ese tipo de espíritu sigue galopando hoy. Y nosotros tenemos que despertar, no solo para generar avivamiento, sino para tener cuidado y no ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces, eso era lo que Pedro estaba luchando, lo que Pedro estaba peleando. Ahora, mientras que el apóstol Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba por él. La intercesión. Dios en ese momento dijo: mi apóstol está pasando por un proceso difícil. Yo voy a levantar intercesores. Iglesia, siempre Dios va a levantar a alguien que ore por ti. Siempre Dios va a levantar a alguien que diga: me duele lo que mi amiga pasa, me voy a meter en guerra por ella. Me duele lo que está viviendo. Voy a levantar los brazos de mi amigo, de mi hermano, de mi familia. Siempre, mientras que Pedro estaba sufriendo, la iglesia estaba intercediendo. Tú conoces un Pedro que necesita tu intercesión. Y Dios quiere ungirte y levantarte para que a través de tu intercesión algo pase con Pedro. Ahora, ¿qué genera la intercesión? Muchas cosas, pero permíteme depositar en tu corazón 5 cosas que hace la intercesión. Provoca la intervención de Dios, número 1. La intercesión abre el camino para que la mano de Dios entre e intervenga. Número 2, la intercesión causa que las aguas quietas empiecen a moverse. La intercesión produce movimiento. Dime cuánta intercesión hay y yo te hablaré de cuánto se va a mover Dios. Dime cuánto estás intercediendo y yo te hablaré del mover que te va a visitar, del mover de Dios que va a tocar tu vida. La intercesión produce fuerza a los débiles. Yo no sé cuántos llegaron hoy diciendo: pastor, me siento debilitado, me siento sin fuerza. Y hoy, en medio de la administración, yo creo que Dios va a impartir de una fuerza sobrenatural sobre aquellos que llegaron en debilidad. Dios va a traer fuerza al cansado y a multiplicar la fuerza al que no tiene ninguna. Cuarto, la intercesión desbarata los planes del infierno. La intercesión ayuda a romper y a destruir los planes del enemigo. La intercesión provoca apertura de lo que está cerrado. Porque mientras la iglesia oraba, ustedes conocen cómo es el final de la historia, Pedro salía libre. Ahora, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. La cárcel produjo adormecimiento espiritual en Pedro. Y el Señor me decía: hijo, hay lugares que producen que duermas y hay lugares que producen que te despiertas. Repite conmigo: a mí no es un lugar
para dormir. En este lugar me van a despertar. Alguien déle un aplauso a Dios. Repita conmigo: mi iglesia no es una cárcel donde venimos a dormir. Mi iglesia es un lugar donde la voz de Dios me despierta. Así que en las cárceles los apóstoles se duermen. En el reino los apóstoles se despiertan. Por eso, mis amigos, no permitan que nada los meta en cárceles espirituales. Porque fueron diseñadas para adormecer. Fueron diseñadas para provocar estupor y somnolencia. El apostolado, la unción y el llamado de Pedro estaba encarcelado. Y a veces pensamos, ay, en la cárcel están los que no conocen a Dios. Pedro conoce a Dios, pero está en una cárcel. Porque hay personas que pueden tener unción hoy y estar en una cárcel. Hay personas que pueden tener tremendas promesas encima y necesitar que una puerta de una cárcel se abra. Así que hoy, si hay alguien aquí con unción pero encarcelado, hoy la puerta de la cárcel se va a abrir y la unción encapsulada será liberada para manifestar el reino de Dios en la tierra. Ahora, ¿sabes por qué Pedro se durmió? Porque él tenía la costumbre de dormirse en los tiempos difíciles. Mire lo que dice Marcos 14:37. Volvió luego a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. Entonces le dijo a Pedro: duerme, Simón, ¿no has podido mantenerte despierto ni una hora? Jesús le dijo a Simón, lo encontró dormido. Cuando Jesús le dijo: hey, me van a matar, ya voy a morir, oren por mí, necesito su apoyo. Y Simón se quedó dormido. Al parecer Pedro tiene esa costumbre que en los momentos de dificultad se adormece su vida espiritual, se adormece su pasión por Dios, se adormece su oración, se adormece. ¿Por qué lo dice? Porque Pablo fue muy diferente en la cárcel. Pablo se puso a cantar y a orar después que le habían reventado la espalda con varas. Pero Pedro en la cárcel está dormido. Ahora, mira lo que pasa después. Los soldados, le colocaron soldados a Pedro. Y Dios me hablaba y me decía: los soldados son todas aquellas cosas o personas que no te quieren dejar salir de la cárcel. Quieres dejar la droga, pero tus amigos te ofrecen más. Quieres dejar la pornografía, pero más te encuentras con comerciales de televisión que la promocionan. Quieres dejar el alcohol, pero más te invitan a tomar el fin de semana. Quieres dejar las cosas donde se mueve la oscuridad, pero parece que más te están tentando. ¿Sabes qué es? Soldados. Soldados que están vigilando de que no salgas de la cárcel. ¿Por qué? Porque eres una amenaza fuera de ella. Eres una amenaza fuera de ella. El enemigo quiere tener a gente de poder distraída. Porque si los tiene distraídos, el enemigo piensa: ese evangelista no me va a quitar almas, lo voy a distraer. Ese joven no va a impactar en la universidad, voy a ver cómo lo distraigo. Voy a ver qué soldados levanto para que lo mantengan en la cárcel. Pero Dios viene a remover soldados para que salgas del lugar a donde el enemigo te quiso colocar. De allí saldrás y de allí serás levantado, porque más poderoso es el Señor. Ahora, los soldados no despertaron a Pedro. Los soldados lo vieron dormir. Duerme, porque a los soldados no les interesa que te despiertes. Los soldados te consienten y te hacen el 2 con el sueño. Sigue durmiendo, sigue igual. Los soldados no les interesa que cambie tu vida. Los soldados no les interesa lo cuánto tú sufres en la cárcel. Los soldados no les interesa. Ellos están vigilando a ver que nada pase contigo. Ellos te quieren quieto. Ellos te quieren allí sin que nada pase, sin que nada suceda.
¿Sabe por qué? Porque para los soldados es más fácil si tú estás dormido. Le haces el trabajo más fácil a los soldados si no te despiertas y no haces nada para salir de la cárcel donde hay opresión. Ahora, de pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor. Y el Espíritu Santo me decía: la cárcel nunca va a limitar mi manifestación. Yo me acostumbro a manifestar en cárceles para sacar a los Pedros fuera de ellas. Y hay alguien que hoy Dios se le va a manifestar y lo va a sacar de cárceles. Hoy vas a salir de la cárcel de la depresión, vas a salir de la cárcel de la angustia, vas a salir de la cárcel de la adicción. De una cárcel te va a sacar Dios hoy. No importa cuántos soldados coloquen, Dios se va a glorificar. No importa cuánta vigilancia haya, Dios se va a manifestar. No importa la magnitud de lo que estés viviendo, Dios se va a glorificar. Cuando todo está oscuro es cuando la luz de Cristo llega. Cuando todo está oscuro es cuando su luz ilumina. Yo no sé cuánta oscuridad estás viendo hoy, pero Dios viene a iluminar. Y donde la luz viene, las tinieblas se van. Pero esto se va a poner bueno, porque donde Herodes coloca soldados, Dios manda ángeles. No me digan que no existe la guerra espiritual. Dios dijo: Satanás me coloca a sus soldados, ahora yo le coloco los míos. Ahora yo envío mis ángeles. Yo no sé cuántos soldados se levantaron en contra tuya, pero Dios trae una activación angelical y empezarán a guerrear y empezarán a pelear. Son espíritus ministradores al servicio de los santos. En este lugar, mientras estás sentado, se está gestando una batalla espiritual. Hay una familia que está siendo liberada. Hay una hechicería que se está rompiendo. Hay una esterilidad que se está acabando. Hay un negocio que estaba trabado que se está destrabando. Hay un mover angelical en medio de este tiempo. Ahí envió su ángel. Escúchame, los intercesores no podían llegar a la cárcel, pero el ángel sí podía llegar. Nunca sientas que tu intercesión no está haciendo nada, porque tu intercesión está moviendo ángeles. Dale un aplauso al Señor. Tu intercesión está moviendo ángeles. Los intercesores no tienen ni idea de lo que está pasando en la cárcel de Pedro. Y Dios me decía: dile a mis hijos que muchos de ellos no tienen ni idea de lo que yo estoy haciendo, pero diles que me estoy moviendo a su favor. Diles que me estoy moviendo a su favor. Es tremendo esto. Lo sobrenatural siempre se manifiesta en los momentos difíciles. Deprisa, levántate. Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo: recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. El ángel fue enviado del cielo a la tierra con una palabra profética para Pedro. Y Dios me decía: enseña qué causa lo profético, qué produce lo profético. Y hay muchas cosas que se manifiestan en lo profético, pero permíteme decirte algunas. Cuando lo profético viene, se rompe el adormecimiento. Cuando lo profético viene, lo desconocido es revelado. Lo que no se conoce es revelado, y lo que se conoce es confirmado. Lo voy a repetir: lo que no se conoce es revelado, y lo que se conoce es confirmado. Cuando lo profético llega, cuando lo profético viene, todo lo que está torcido empieza a enderezarse. Todo lo que está torcido empieza a coger línea a donde tiene que tomar. Cuando lo profético se manifiesta, siempre habrá un desafío.
El ángel no llegó a consentirle el sueño a Pedro. El ángel llegó a colocarle la mano en el costado y le chuzó el costado. Le dijo, deprisa, levántate. Es que hay cosas. Él no llegó, ay, vamos a hablar un rato con Pedro. No. Le tocó el costado para despertarlo. Cuando lo profético viene, siempre hay activación. Lo que estaba en off empieza a tener on. Lo que estaba apagado empieza a encenderse. Cuando viene lo profético, siempre se manifiesta libertad. Porque Pedro terminó saliendo de la cárcel. El ángel llegó con un mensaje profético para Pedro. Yo creo que Dios va a empezar a levantar personas proféticas en medio de esta iglesia que tendrán mensajes de liberación para muchas personas en cautividad. Dios no tiene que esperar que termine la prédica para dar una palabra. Ya Dios está profetizando algo. Alguien tiene que empezar a creer. Alguien tiene que empezar a tomar lo que Dios está promulgando. El ángel llegó con una palabra. El apóstol había olvidado la ropa, las sandalias y el manto. Pero el ángel le dijo, recoge tu ropa, átate las sandalias y envuelve el manto. El ángel le dijo, deprisa, levántate. Pero ¿sabe qué? Le tocó el costado. ¿Por qué no le tocó la cabeza? ¿Por qué no le movió el hombro? ¿Por qué el costado? Porque el costado representa creación. Eva, del costado, creación. Se estaba creando un milagro para Pedro. Y hoy Dios está tocando tu costado, porque Dios está empezando a crear lo que no había creado. Dios está empezando a levantar lo que no había levantado. La mano de Dios no está quieta y algo está creando Dios. Le dijo, deprisa, deprisa, deprisa. Repita conmigo, aceleración. Hay algo que este fin de semana se empezó a acelerar. Hay algo que este fin de semana cambió la velocidad de tercera a cuarta, de cuarta a quinta. Una velocidad nueva empezó a tomar este ministerio. Una velocidad nueva empezó a tomar esta casa. Una velocidad nueva empezó a tomar las familias de este lugar. Que celebre a mí hoy. El ángel le dijo, recoge tu ropa. Pedro significa, si tiene que recoger la ropa, era porque no tenía ropa puesta. Ropa significa identidad. La cárcel te quiere quitar la identidad. Le dijo a Pedro, átate las sandalias. La sandalia significa progreso. La cárcel a veces quiere quitar el progreso. Le dijo a Pedro, envuélvete en el manto. Lo que el ángel le está diciendo es, Pedro, ¿de qué vale que tú salgas si dejas el manto adentro? No dejes el manto encarcelado. Toma el manto, toma la unción, toma la gloria, toma lo que portas y no lo dejes olvidado, porque la cárcel te puede volver descuidado y te puede hacer olvidar lo que Dios te entregó. Pero Pedro, el ángel, le dijo, toma el manto. Repita conmigo, yo voy a tomar el manto. Hay un manto que Dios ha colocado sobre tu casa. Hay un manto que Dios ha colocado sobre ti. Hay un manto que Dios ha colocado sobre tus hijos. ¿Y sabes cómo le dijo? Envuélvete en el manto. Yo creo que tus hijos van a ser envueltos en el manto. Yo creo que tus hijos van a ser envueltos en el manto de Dios. Pedro lo siguió, aunque creía lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia, y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí misma. Pedro siguió al ángel. Nadie puede avanzar sin instrucción y sin obediencia. Escúchame, no solo has venido a ser despertado, sino a ser instruido. Yo te voy a decir algo: todo lo que se te impartió y todo lo que aprendiste, colócalo en práctica para que veas el fruto y el resultado de todo lo que Dios te ha dicho. Pasaron
Pedro lo siguió, perdón. Y Dios me decía, Pedro no dudó. Vamos a aterrizar la historia. Imagínate tú durmiendo y de repente se te aparece un ángel, te toca al costado y te dice, sígueme. Eso impresiona, o por lo menos yo me hubiese impresionado. No sé si yo hubiese actuado como Pedro, pero eso impresiona. Pero Pedro no cuestionó, Pedro no preguntó, Pedro se levantó, Pedro obedeció y Pedro siguió al ángel. No estamos en tiempos de cuestionamientos, estamos en tiempos de avanzar, de caminar. Hay un ángel, pastor, ¿qué es el ángel? El ángel es la señal de tu movilización. El ángel representa señal de liberación. Cuando veas una señal, avanza. Cuando veas una señal, progresa, porque Dios está contigo. Entonces pasaron la primera puerta. Ellos pasaron la primera puerta. Y yo me imagino a Pedro diciendo, wow, coroné, ya pasé la primera puerta. Ya el milagro pasó, ya el milagro sucedió. Pero la primera puerta significa la gloria primera. Hay una puerta que esta iglesia ya cruzó. Hay una gloria que ya ustedes alcanzaron. Hay una gloria que ya se les derramó, ya se les impartió, ya Dios la colocó en este lugar. Pero mire lo que pasa en la historia. La puerta, después vino la puerta de hierro. Y la puerta de hierro era la más difícil. Y Dios me decía, no te quedes celebrando la apertura de la primera puerta, porque hay otra puerta que cruzar. ¿Alguien entiende lo que el Espíritu le habla? No celebres toda la gloria del ayer, no te quedes celebrando la gloria del ayer, porque esta iglesia tiene más que alcanzar. Hay más jóvenes que ganar. Hay más matrimonios que ganar. Hay más tumores que arrancar. Hay más lugares secos para traer vida en medio de ese lugar. Gloria a Dios por la gloria derramada 15 años atrás. Gloria a Dios por todo lo que está pasando. Pero hay una puerta mayor. Hay una puerta mayor que cruzar. Hay un lugar donde ir, donde no hemos ido. Hay un mensaje que predicar que no hemos predicado. Hay un mover de milagros donde no nos hemos movido. Hay algo que ver que no hemos visto. Entonces fueron a la segunda puerta, a la puerta de hierro. Y Dios me decía, hay ministerios que se le van a empezar a abrir puertas. Matrimonios que se le van a abrir puertas. Familias que se le van a abrir puertas. Generaciones se les van a abrir puertas. La puerta de hierro era intimidante. Tú te puedes imaginar cómo estaba cerrada esa puerta. No importa cuántos candados haya puesto el diablo, cuando tú vas con Dios, Dios revienta los candados para que tú cruces la puerta. No importa lo difícil. Pastor, es que lo que Dios me prometió es difícil, por eso es promesa. Y por eso te lo prometió Dios. Si fuera fácil te lo promete el hombre, pero por eso te lo prometió Dios. Entonces vamos a seguir porque hay cosas especiales. Las puertas, me decía el Señor, las puertas se le abren a los que se dejan despertar por el ángel. Los que se dejaron despertar este fin de semana van a celebrar puertas abiertas. Los que no le dijeron, ay, déjame dormir más. Ay, ángel, ¿por qué no me despertaste más dulce, más soft, más suave? ¿Por qué me pegas en el costado de esa manera? Aquellos que se dejaron despertar. Aquellos que no vinieron simplemente por venir, sino que estuvieron atentos a lo que Dios estaba hablando. Aquellos que dejaron despertarse por la palabra van a ver cómo se le abren puertas poderosas. Y si tú dices, pastor, yo todavía me siento medio adormitado, esto no se ha acabado. Esta noche no la desperdicies y abre esos ojos espirituales y empieza a ver la gloria del cielo y empieza a despertarte y empieza a ver todo lo que Dios te quiere decir. Oh, pero mire esto,
La puerta de hierro le daba acceso a Pedro. ¿Sabe a dónde? A la ciudad. Es decir, cuando la puerta se abría, él entraba a la ciudad. Y Dios me decía: voy a abrir muchas puertas más para que esta iglesia siga impactando ciudades. Puertas de hierro son reventadas para que en este lugar haya un impacto aún mayor de ciudades, no solo de Barranquilla, sino de todo lugar donde Dios quiera llevarles. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. Pedro volvió en sí, dice la escritura. ¿Y sabes qué me decía el Señor en esa parte? Pedro volvió en sí. Pedro estaba caminando y él no tenía ni idea de lo que estaba pasando. No tenía la menor idea de lo que estaba pasando mientras él caminaba. Mientras él caminaba, las puertas se abrían y él no tenía, porque dice, volvió en sí. Es decir, él no tenía noción de lo que estaba pasando. Y Dios me decía: dile a mi pueblo que camine aunque no entienda. Porque de repente los voy a volver que vengan en sí. Y cuando miren hacia atrás van a ver todo lo que yo hice por ellos. Todo lo que no entendieron hoy lo van a entender a la medida que avancen, a la medida que caminen. Todo lo que no entendieron van a ver cómo en el tiempo empieza a tener sentido. Entonces Pedro dijo: ahora me doy cuenta, en verdad, el Señor envió su ángel. Dice, el Señor envió su ángel. Yo amo esa parte, ¿sabe por qué? Porque Pedro no dijo gloria al ángel, pero dijo el Señor lo envió, porque el único merecedor de la gloria es el Señor Jesucristo. No hay otro merecedor de gloria. Los ángeles van a trabajar a tu favor, pero la adoración se la lleva a Dios. La alabanza se la lleva a Dios. Nunca los instrumentos se adoran. Se adora al Creador y al que llama a los instrumentos. Así que Pedro no le dio la gloria al ángel. ¿Sabe qué pasó? Dios le arruinó los planes a Herodes. Y Dios le va a arruinar los planes al enemigo. En contra de tus hijos, en contra tuya. Todo plan de Herodes esta noche cae. Todo plan de Herodes en esta noche es derribado. Todo plan de Herodes en el nombre de Jesús es cancelado. El plan de Herodes no pudo prosperar. Dios estaba librando a Pedro, la unción que había en él, el propósito que había en él. Pero mire qué pasó. Pedro sale de la cárcel y el ángel se va. Porque el ángel es por un momento, es por una intervención. El ángel se va. Y cuando el ángel se va, Pedro camina a donde estaban los hermanos orando. Y cuando llega, toca la puerta y le abre una mujer llamada Rode. Y cuando Rode le abre la puerta, dice: yo no puedo creer que sea Pedro. No puedo creerlo. La gente, los hermanos que estaban orando decían: yo no puedo creer que sea Pedro. Qué impresionante. Nos reventamos a interceder y cuando el milagro pasa decimos: no lo puedo creer. Imposible, no lo puedo creer. Y oramos y ayunamos y clamamos, y cuando pasa el milagro nos arrugamos. Después que pasamos lo más difícil, ellos no podían creer que Pedro estaba allí. Y Dios te dice algo: si tuviste fe para orar, tendrás fe para celebrar el milagro. Si tuviste fe para interceder, si tuviste fe para clamar, tendrás fe para celebrar. Pero esto está más profundo aún. Ellos estaban intercediendo y Pedro llegó a la casa donde estaban orando. Y Dios me decía: la oración atrae respuestas. Ellos no llegaron a donde estaba Pedro. Pedro llegó a donde estaban ellos. Y hay milagros que van a tocar tu puerta, como Pedro tocó la puerta de aquella casa. Hay un milagro buscando un lugar donde alguien está orando, donde alguien está clamando, donde alguien está intercediendo. La oración atrajo la respuesta. Y era Jesús, para terminar, era Jesús
haciendo su obra con Pedro. La liberación que Pedro manifestó pasó en la Pascua, porque Pascua significa liberación, una salida apresurada. Había una atmósfera de libertad. Y hoy hay una atmósfera en este lugar, donde Dios viene a levantar a una generación como Pedro. El ministerio de Pedro fue libertado, y hay ministerios hoy que van a ser desatados. Hoy se le van a romper cadenas a ministerios que estaban ligados. Jesús estaba cumpliendo su palabra. Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para proclamar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús libertó a Pedro de la cárcel. Y Dios me decía, la generación que está en cautividad, yo vengo a libertarla. La unción que está en cautividad, yo vengo a libertarla, dice el Señor. Yo quiero decirte que entiendo esta palabra, porque un día yo estuve encarcelado. Y muchos conocen de dónde Dios me levantó, pero tal vez otros no. A los 14 años de edad, por causa del alcoholismo y la drogadicción de mi padre y por sus negocios ilícitos, yo desarrollé una adicción a la pornografía. Y yo estuve en la cárcel de la pornografía muchos años. Eso me transformó desde muy temprana edad en alguien con lujuria, con lascivia y con fornicación. Yo fui esclavo de la pornografía. Yo creí las mentiras de Satanás muchos años de mi vida. Y sé lo que produce la cárcel, porque causó en mí adormecimiento. Porque iba a la iglesia obligado. Ofendía a mi mamá cuando me quería traer a la iglesia. La trataba siempre mal. Estaba dormido. No me interesaban las cosas de Dios. Prefería las discotecas que la iglesia. Prefería las cosas de este mundo que a Dios. Yo estaba ligado, yo estaba atado, yo estaba hechizado por todo lo que mis ojos veían. Y llegó un día donde Cristo me libertó y me sacó de esa cárcel de pecado. El Señor me llamó y me dio la oportunidad de poderme arrepentir de todas las cosas que yo había hecho. Su misericordia y su gracia llegaron a mi vida. Pero lo que yo, cuando yo evaluaba mi vida, Dios me decía, desde el vientre yo te había ungido, pero estabas encarcelado. Por eso cuando yo hablaba y decía, hay personas de propósito que pueden estar encarcelados, yo sabía lo que decía. Porque hay personas que pueden tener una tremenda unción y un potencial de gloria y pueden estar encarcelados. Y el Señor me libertó y me sacó de esa cárcel, de esa opresión. Y transformó mi vida Jesús a través de su amor, a través de su misericordia. Yo nunca pensé que fuese a salir de allí. Tal vez Pedro durmió pensando, voy a esperar el día de mi muerte, voy a esperar el día de mi sentencia. Mataron a mi amigo Jacobo, ahora seguro me van a matar a mí. Pero Dios cambió los planes. Y empezó el Señor a levantar mi corazón y a levantar mi vida como yo nunca pensé. Yo nunca le pedí a Dios ser pastor o predicar. Dios me sorprendió llamándome para su servicio. Y a los 22 años de edad, 7 años después de que esa adicción comenzó, fui libre. Mi vida se transformó. Hoy estoy casado con mi esposo, voy a cumplir 14 años de matrimonio. Por supuesto, aplaude al Señor. Yo aplaudo contigo. Y cuando eso sucedió, yo nunca pensé que mi vida fuese a cambiar así. Porque tú a veces crees que la puerta de la cárcel es imposible que se abra. Quiero decirte que Pedro no abrió la puerta, a Pedro se la abrieron. Yo no salí de la pornografía por fuerte, a mí me abrieron la puerta.
y Dios envió su ayuda, porque mi debilidad no me dejaba salir. Mi debilidad no me dejaba salir de ese mundo donde yo quería salir. Así que hoy quiero, antes de orar y de pedirle a Dios que todo lo que he predicado hoy se manifieste, yo quería dejarte esa porción de mi vida en tu corazón. Y si de pronto hay un papá que hoy está sufriendo por algún hijo, alguna hija que tal vez no quiere caminar con el Señor, yo te quiero decir, sigue orando. Habrán momentos donde tal vez sea un poco complicado, pero soy la respuesta de la oración de mi mamá. Y tarde que temprano, Dios sabe responder a un papá y una mamá que está clamando por sus hijos. Dios sabe responder en el momento propicio a cada persona que está orando y que está. Tal vez no son tus hijos, tal vez los Pedros encarcelados son tus hermanos, que les tratas de hablar y aún siguen tercos con Dios. No importa la cárcel donde hayan sido puestos, de ahí el Señor los puede levantar, de ahí el Señor los puede sacar. Hola a todos, les habla Iván Delgado junto con mi esposa Malena. Hemos fundado AMI Central y somos directores de AMI Global también. Espero que la palabra que acabas de recibir haya sido de bendición. Estoy seguro que lo es. Quiero pedirte que la puedas compartir con alguien, porque solo a través de la palabra podemos traer fe y solo con la fe podemos recibir todos los milagros que nuestro Padre Celestial ha preparado para nosotros. Si ha sido de bendición esta palabra, este programa, quiero pedirte que nos ayudes a seguir expandiéndolo a todos los rincones del mundo. Aquí abajo encontrarás un link donde podrás ver las diferentes maneras en que puedes donar y así ayudarnos a ser de aquellos que somos bendecidos para bendecir.